Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del podcast 5 y 2. En esta ocasión, pues tengo una gran invitada, Constanza Morales, que ahorita nos va a estar contando un poco sobre lo que hace, sobre su labor, que es muy importante, que a mí especialmente me emociona bastante. Bueno, pero primero te saludo, Constanza, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí, feliz de compartirles un rato agradable y de estar aquí para compartir, sí, un buen rato. No, qué bueno, o sea, te contaba un poquito antes de comenzar que la verdad yo admiro bastante la labor que hacen, de la que nos vas a estar contando un poquito más adelante, pero yo especialmente, ¿no? Cuando yo estaba en high school, cuando empezaba a estudiar y todo, me gustaba bastante lo del diseño gráfico, ¿no? Entonces Sí, mi sueño era trabajar algún día en alguna revista y después ya. tengo mi encuentro con Cristo y todo y que veo lo que hacen ustedes, digo, wow, sería como que grandioso, ¿no? Combinar lo que es el diseño, y luego la fe y todo, pero bueno, total que pues el sueño quedó ahí, no se pudo, pero sí, o sea, por eso yo admiro bastante lo que hacen, me encanta lo que hacen con la revista católica. Gracias, Omar. Bueno, tal vez no es una cuestión de, ¿cómo te digo? Como de rendirse a los sueños. Todavía hay espacio y todavía lo puedes hacer. Nosotros somos una publicación pequeña y sí tenemos un equipo más o menos armado que ya lleva casi una década trabajando junto. Entonces, eso también permite, digamos que en principio uno piense que las cosas se dan muy fácilmente y no que Ujú. no se den, que no haya un flujo orgánico y que permita que las cosas avancen con cierto ritmo satisfactorio. Pero digamos que los sueños son los que nos dan el combustible. Entonces, mi invitación es a no dejar ese sueño morir, a estar ahí, a hacer ruido y bueno, algo tenerte presente siempre será una oportunidad para volver a mirar esos sueños y por qué no convertirlos en realidad. No, excelente, excelente, muy bien. Y dices una frase de hacer ruido, me recuerda al Papa Francisco, ¿no? Que nos invita a hacer lío. Y ahí va mi primer pregunta. Supongamos que de repente te encuentras por X razón cerca del Papa Francisco, te invitan a saludarlo, a pasar a saludarlo y él te va a poner atención unos segundos. ¿Qué Oh, le Dios. dirías? ¿Cómo reaccionarías? No, bueno, yo creo que lo primero que le diría es, bueno, lo saludaría, es una emoción muy grande, no podemos negar eso, ¿verdad? Eh, es difícil imaginar que uno lo va a tener tan cerca y de pronto en un momento tan breve, ¿verdad? Y ser capaz como de filtrar todo eso que tiene uno que le pasa por la cabeza y que le quiero preguntar entre la solemnidad del momento y sentir que estoy frente al Santo Padre, ¿no? Que ya eso Mm. es mucho por asimilar. Y saber qué le voy a preguntar sería muy difícil. Ahora, yo siempre soy muy amiga de a las fuentes de información, con quien me siento a hablar, con quien converso. Nunca trato de empezar una conversación con la pregunta, digamos que más sólida que tengo dentro de lo que estoy pensando reportear, ¿verdad? Así que yo creo que como fanática, como gran fanática del fútbol, yo le preguntaría por el Boca o le preguntaría por la selección argentina. Lo primero que le diría sería, bueno, su santidad, ¿qué pasa con Messi? ¿Qué le pasa a esta selección argentina? Que en todos estos mundiales no vemos nada. A ver, usted, ¿qué puede hacer por ellos? ¿No? Invítelos a orar con usted, póngalos allá en su capilla de oración especial. O sea, algo que me permitiera, ¿verdad? Como también hacerle ver a él que a pesar de su investidura lo veo como también como lo que es, ¿no? Un latinoamericano más que comparte con nosotros pasiones tan triviales, si es que lo puedo decir con el permiso de los fanáticos de corazón, ¿verdad? Como el fútbol. Entonces yo creo que yo le haría una pregunta de entrada sobre la selección argentina, sobre Lionel Messi, y luego ya simplemente cuando el diálogo se vaya dando, yo creo que la pregunta para mí más, digamos que curiosa, sería preguntarle qué es lo más difícil del papado, pero del papado desde un punto de vista de un papa latinoamericano. Cuál es ahí como el reto tal vez más grande, lo que tal vez él necesita pedirle más a Dios en esos momentos de oración profunda y que le pide que le dé todos los días, ¿no? Desde esa óptica, ¿no? Creo que le preguntaría eso. Sí, es bien interesante esta pregunta, se la hago a todos los invitados al principio de la conversación y es muy interesante y sobre todo me llama mucho la atención viniendo de ti, ¿no? O sea, como
reportera, ¿no? ¿Cómo formularías a lo mejor la plática, la entrevista o así? Entonces, súper interesante y conociendo al Papa y su espontaneidad y así, o sea, seguro te daría una respuesta muy buena para la portada de la revista. Ojalá y algún día tenga la oportunidad y podamos todos, consumir, ¿no? Esa información. Pero bueno, Esperemos que sea así. yéndonos un poquito a tus comienzos, no sé, ¿qué nos puedes contar de ti? ¿Quién es Constanza? ¿Cómo? Bueno, yo soy una hija de la Escuela de Periodismo Antigua. O sea, yo estudié periodismo, Escuela de Periodismo, soy colombiana, nací en Bogotá, es la capital de Colombia, nací en las montañas. Estudié periodismo en Bogotá, trabajé con un par de publicaciones y agencias de prensa cuando me gradué de la Escuela de Periodismo. Pero no solamente mi gusto por el periodismo investigativo me llevó a salir del país a buscar un programa de especialización, sino también la misma realidad del conflicto armado que vivió mi país y que todavía sigue de alguna manera experimentando desde otras facetas, porque ya existe un proceso de reconciliación nacional y ya existe un repliegue obviamente de los ataques, que no es lo mismo, han cambiado un poco la dinámica, pero el hecho de venir de un país que estaba en pleno conflicto armado cuando yo me gradué y era mi sueño entrar a reportear en los medios de comunicación, tuve que tomar una decisión. Fue un momento decisivo porque mi familia estaba de por medio y si yo quería hacer el trabajo que yo quería hacer como periodista investigativa en un país en conflicto, las cosas iban a ser riesgosas para mi familia. Y en ese momento siento que, bueno, desde siempre siento que Dios te va marcando el camino y tiene un plan para ti. Entonces siento que fui aceptada en un programa de maestría de periodismo investigativo en el sur de la Florida, al que había aplicado, con una beca para venir a estudiar. Y decidí tomar, era un programa de un año, entonces en ese momento yo tenía mi empleo en una revista. Yo no cubría necesariamente en ese momento conflicto armado porque la publicación era una publicación un poco más de corte cultural y era más, teníamos muchas notas de actualidad, pero nunca eran notas que cubrieran realmente eh, lo difícil del conflicto. Sin embargo, yo entrevisté por ejemplo, miembros del bloque de búsqueda, entrevisté miembros del Comando de Liberación de Secuestrados, entrevisté soldados de los que se adentran en la jungla para poder desarmar cuadrillas de la guerrilla, ese tipo de cosas, pero ya desde un punto de vista de gente más bien veterana, gente que ya no estaba completamente en el frente, viudas de guerra, madres de soldados secuestrados, desaparecidos, ese tipo de cosas, ¿no? Locutores que hacen todos estos programas de radio donde la gente pasa mensajes cifrados para darle a sus familiares secuestrados. Entonces era toda era imposible mantenerse al margen, estando en el periodismo, mantenerse al margen pues de la guerra en últimas. Y al tener la oportunidad de venir a estudiar fuera o salir del país a estudiar, pues me planteé, bueno, es un año, voy a estudiar, voy a aprender muchas más herramientas, es lo que a mí me gusta, el periodismo investigativo, pero pues Dios tenía otros planes. Entonces entro a hacer mi maestría y coincide en medio del programa de la maestría que en Texas estaban lanzando una cadena de diarios en español y estaban reclutando reporteros en todo el país, especialmente en aquellas facultades de periodismo donde se formaban periodistas de habla hispana que tenían conocimiento obviamente de la lengua del inglés, pero que eran personas formadas en América Latina y que habían cubierto información y que habían estado como periodistas en América Latina. O sea, que parecía hecho para Constanza. Entonces me entrevisté con ellos porque fueron a hablar con nosotros en la maestría de periodismo, el director de la cadena de diarios y un par de personas más que estaban involucradas en el reclutamiento, hicieron las entrevistas que tenían que hacer y me hicieron una oferta para irme a cubrir la legislatura y el BID de educación a Austin, Texas. O sea, yo recibí una oferta de empleo antes de graduarme de la maestría de periodismo para ir a ser reportera de esta cadena de diarios en español. Y mi buró iba a ser Austin. Esta era una organización que tenía el buró principal en San Antonio, tenía un buró en Houston y tenía un buró en la frontera, en el Valle del Río Grande. Entonces me voy para Austin.
pero pues obviamente por la dinámica del periódico o de la cadena de diarios, rotábamos por todos los burós. Entonces fue como que recién desempacada empezar a hacer todo el reconocimiento de lo que era estar en un estado nuevo, porque yo estaba estudiando en la Florida, son realidades diferentes, y ahí fue completamente mi inmersión desde un punto de vista periodístico al mercado, digamos que latino en los Estados Unidos, pero también a todas estas dinámicas que nos afectan como comunidad y que pues de alguna manera como que definen nuestra realidad. Ahí fue donde yo empecé a ver y a conocer situaciones que como periodista colombiana había visto a mucha distancia o no conocía. Entonces no entendía muy bien cuál era la dimensión de esas cosas. Y a conectar con una comunidad que no era tan distante de la que yo venía, aunque yo venía como una refugiada de guerra de alguna manera, ¿verdad? Una desplazada de la guerra. Las personas con las que yo estaba estableciendo conexiones eran personas que también habían sufrido un desplazamiento, y es el desplazamiento pues de nuestra comunidad migrante. Y al final yo también soy una migrante, con una circunstancia distinta, pero todos estamos expulsados en este camino por una circunstancia que nos hace dejar nuestro lugar. Yo dejé, toda mi familia está en Colombia, mis papás, mis hermanas, mis tíos, mis primos, toda mi familia. Claro, una vez ya estoy acá y hago una vida acá, me caso, mis hijos nacieron acá, tengo 2 hijos nacidos aquí en Estados Unidos, y bueno, vivo también esa dualidad, ¿no? Esa realidad de ser mamá en el exilio, ¿no? De no poder completamente criar a mis hijos como me criaron a mí como colombiana, mi esposo no es colombiano, entonces pues es todo un aprendizaje, ¿verdad? Después de estar en los diarios de Texas, llegué al norte de Texas también a trabajar con la publicación en español que tenía el Fort Worth Star Telegram, que se llamaba o se llama La Estrella, porque continúa. Fui la asistente de dirección, y era una publicación diaria. Esto era un diario también y era de nuevo volver a aprender un montón de cosas porque de nuevo la cadena de diarios donde yo trabajaba o del que fui contratada inicialmente no tenía un buró en Dallas, no tenía un buró en el norte de Texas. Entonces era volver a ver otras dinámicas parecidas, pero era una zona y un área diferente. Entonces ahí estuve también con La Estrella, estuve un tiempo colaborando con el Star Telegram. Cuando La Estrella viene la crisis de los diarios por la afluencia de la publicidad digital que le quitó un montón de apoyo, obviamente, a los periódicos impresos y se tuvieron que reinventar. La Estrella se reduce, se vuelve semanal y a mí me pasan a trabajar con el reportero que cubría inmigración en el Star Telegram, en el periódico en inglés. Y yo básicamente lo que era para él era una traductora y un apoyo, una conexión con esa comunidad que no hablaba el inglés, y este era un reportero pues solamente que no hablaba el español, entonces había una desconexión, cubrir temas de materia migratoria era muy difícil en ese periódico porque no había un conocimiento ni del editor ni del reportero, pero estaba yo. Estuve un tiempo ahí hasta que finalmente el diario siguió con iba por ese mismo rumbo de reducción. Fueron la época en la que salieron muchas redacciones del país, se recortaron o desaparecieron, muchos países, muchos periódicos se absorbieron, o se cambiaron su formato. Y yo salgo del Star Telegram porque soy la última persona que se contrató, que entró, o sea, yo no tengo un seniority en cuestión de jerarquía y estaban obviamente yendo de abajo para arriba. Yo no podía competir con reporteros que estaban ahí llevaban ahí 17, 18 años cubriendo un beat. En ese momento yo me fui para Colombia, eh, a tomar una pausa, a reorganizarme, a ver, regreso a Colombia o regreso a Estados Unidos, ¿qué hago? Y en ese momento me llama una persona que hacía era el publisher del periódico en español en el que yo trabajé, La Estrella, pero él también hacía parte de la junta del Star Telegram, de la junta directiva del Star Telegram, y él acababa de nombrarse, lo acaban de nombrar director ejecutivo del Texas Catholic, que es el periódico de nuestra diócesis de Dallas, y me llama para encargarme el rediseño de la publicación en español de la diócesis de Dallas. Ahí es donde entro yo a trabajar ahí es donde Constanza deja el periodismo secular y entra a hacer periodismo católico. Yo nunca había hecho periodismo católico,
tengo las bases de periodismo secular porque es mi carrera, lo que hice durante toda mi carrera antes de llegar. Y me encargan ese proyecto. O sea, me lo sueltan, me dice, El Católico de Texas era una publicación de 8 páginas en ese entonces, con muy poco diseño gráfico, ahora que mencionabas tú eso al principio, muy poca inversión. Era algo que se hacía más que todo como subcontratado. Había una persona por fuera de la estructura editorial que hacía el periódico a la distancia y básicamente no había nada de contenido local, o si tenía algo de contenido local era una nota y las fotos eran por lo general fotos de cortesía, o sea, no había un esquema periodístico en desarrollo, ¿verdad? Y esa fue mi misión. Mi misión cuando me contrataron fue hay que rediseñar completamente esta publicación, hay que conocer la comunidad de habla hispana católica en la diócesis de Dallas y hay que crear contenido para informarlos y ser un instrumento de evangelización para nuestra diócesis. Y eso es lo que estaba haciendo durante los últimos 11 años ya casi, que relanzamos la revista. Obviamente en esta carrera periodística tú conoces muchas personas que se van formando, digamos, como aliados en tu equipo. Entonces ya conocía yo un diseñador gráfico a quien yo sabía que ambos íbamos a compartir una visión y podíamos poner, obviamente, nuestra mente a trabajar para crear un medio de información como Revista Católica. Eh, Nuestro director ejecutivo en ese momento, que ya no está más con nosotros, es un periodista veterano de la Associated Press, entonces era una persona con quien también teníamos digamos que una guía bastante marcada sobre los criterios periodísticos que queríamos poner y empezar a hacer, en este momento nos apoyamos y nos seguimos apoyando en muchos de nuestros sacerdotes diocesanos de habla hispana que están en el corazón de nuestra comunidad, que conocen a nuestra comunidad, y en ese diálogo fuimos nosotros recibiendo ese feedback que fue lo que nos permitió crear lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, básicamente mi trabajo en este momento es el de la coordinación editorial de la revista. Seguimos obviamente nosotros como un órgano de evangelización y de información en las parroquias de habla hispana de la diócesis de Dallas y eh, tenemos una publicación hermana que es el de Texas Catholic, el periódico en español. Ellos son un periódico, nosotros somos una revista y nosotros tratamos la información y presentamos la información de una manera distinta a como la presentan ellos, pero al ser publicaciones hermanas, compartimos recursos, compartimos personal, compartimos colaboradores y hacemos retroalimentación de historias o variamos ángulos dependiendo de nuestras audiencias. Wow, no, está impresionante todo el background que tienes, de dónde vienes, la guerra y todo eso me llama muchísimo la atención. Y me surge una pregunta que a lo mejor nos saca un poquito del tema, pero podemos regresar más adelante, sobre, pues sí, la guerra, hablas de los refugiados, de la inmigración y todo esto. Me brinca el tema de la justicia social de la iglesia. ¿Cómo ves tú ese tema hoy en día? Pues mira, hoy precisamente es uno de esos días en donde yo creo que el tema de el compromiso con la justicia social de la iglesia tiene que ensordecernos como católicos. Estamos celebrando 41 años del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Yo tenía 2 años cuando Monseñor murió, cuando mataron a Monseñor Romero, pero yo soy romerista y me toca profundamente, soy muy devota de Monseñor Romero, porque no solamente como colombiana, que soy desplazada del conflicto interno que vivió mi país y que sigue viviendo, muchos de nuestros sacerdotes y nuestra iglesia fue y ha sido perseguida en Colombia y ha sido masacrada en Colombia y nuestros hermanos migrantes siguen saliendo. Yo siento que el clamor y la voz, siempre lo digo y lo repito, Romero vive. ¿Y por qué vive? Vive porque su mensaje y su plegaria por la justicia está más latente que nunca. Siento que como iglesia y como desde cualquier esquina, desde cualquier trinchera que sirvamos a nuestra iglesia, el compromiso con la justicia social es y debe ser siempre una prioridad. Siento que quienes tenemos el privilegio de alguna manera explicarle a nuestra comunidad los acontecimientos que definen su realidad, tenemos una responsabilidad de
clamar por esa justicia social, de hacer algo por vivir lo que es la justicia social, lo que significa ver a Cristo en el que no es como nosotros, en el que no tiene las oportunidades que tuvimos nosotros y en el que sueña igual que todos nosotros. Por eso te decía que cuando yo llegué a los diarios de Texas, recién desempacada del sur de la Florida y como una estudiante de maestría, me encontré con una realidad que no era muy distinta de la que yo había vivido, aunque yo hubiese venido en un avión con papeles, con una visa y con cierta comodidad para vivir, ¿verdad? Que no es la que experimentan ni nuestros hermanos centroamericanos, ni nuestros hermanos mexicanos, ni ninguno de nuestros hermanos cubanos, ni todos los que hacen parte, por ejemplo, ahora del éxodo venezolano. Nosotros en Colombia vivimos ahora mismo una realidad parecida a la que vemos aquí en nuestra frontera. Nosotros estamos absorbiendo todo el éxodo de hermanos venezolanos que están cruzando la frontera en pobreza absoluta, expulsados por una realidad social injusta. Entonces, a mí me toca mucho y siento que el mensaje de Monseñor Romero está ahí. Todos los días se levanta con nosotros y todos los días se acuesta. Eh, Como católicos, nos estamos llamados a hacer eco de eso. Estamos llamados a descubrir esas aristas donde la justicia social de la iglesia, pero también de la fe cristiana, debe mandar en la realidad. Entonces, nosotros desde Revista Católica, por ejemplo, abordamos esa realidad dentro de nuestras parroquias, con nuestros líderes, con nuestros sacerdotes, porque somos todos los que estamos atravesados por esa misma realidad y somos todos los que tenemos responsabilidad en, en construir un camino justo para los que menos tienen. Entonces, yo soy muy pro Ujú. Monseñor Romero y muy pro justicia social. Sí, y sobre todo, pues como lo dices, ¿no? Hoy en día es un tema muy, muy caliente que tenemos muy presente. Y bueno, yo lo relaciono con esto ahorita que hablamos del periodismo y todo eso, de la importancia de consumir, pues sí, contenido católico, los medios católicos. Por ejemplo, no sé, yo no me canso de decirle así a las personas con las que a veces platico, así cuando estamos hablando sobre algún tema, alguna postura, porque muchas veces nos vamos por el comentario de, no sé, de algún líder local o de algo así, pero cuando en verdad nos ponemos a consumir este tipo de información, por ejemplo, las encíclicas, las cartas apostólicas, vemos la postura oficial de la iglesia en el Papa, a través del Papa, y, o sea, y nos queda muy claro, o sea, muy, muy claro todo este tema de la justicia social, de qué lado debemos, pues, estar, ¿no? Que nos ayudan a discernir en realidad nuestra labor como cristianos en todos estos temas que muchas veces son de controversia y metemos la política y todos estos temas que lo hacen muy, muy sucio y cuando la respuesta la tenemos ahí en el catecismo de la iglesia, en los mensajes, cartas del Papa. Correcto, correcto. Y lo que tú estás diciendo, yo creo que tal vez en esos momentos de tanta dificultad, de saber encontrar el mensaje correcto, saber, estoy leyendo lo que es y estoy realmente buscando la fuente de información que es la correcta. Yo creo que ahí siempre el ejemplo es lo que debe ser nuestro norte. O sea, y lo mencionaste ahora, el Papa Francisco. Creo que los actos hablan más que las palabras. Y es el mismo caso de Monseñor Romero. Por ejemplo, en Texas se me ocurre pensar en alguien de la estatura de Monseñor Sides, por ejemplo, nuestro obispo del Paso, que obviamente lo tuvimos en Dallas como obispo auxiliar, es muy cercano a nuestra casa y muy cercano a nuestra iglesia, a nuestras parroquias. Sus actos hablan más fuerte que sus palabras. Y siento que en un mundo donde el ruido es tan fuerte, lo que estás diciendo, desde todas las trincheras y especialmente las controversias políticas tienden a como que nublarnos un poco y a hacernos ir para un lado o por el otro. Creo que nuestro norte debe ser eso. ¿Dónde están los actos? ¿Dónde yo como cristiano, yo como católico, como discípulo, ¿verdad? De esta iglesia, ¿dónde es que yo puedo actuar y dónde es que yo puedo demostrar lo que yo creo
con respecto o lo que yo entiendo que mi iglesia me pide como cristiano, lo que yo debo, dónde están mis actos más que mis palabras, porque siento que el riesgo de eso, de la vorágine esta de información, del ruido, como le digo yo, es ese, que tendemos a ser muy micrófono caliente, a replicar muchos mensajes sin que nos tomemos el tiempo de examinar los actos de quien está dándonos esa información. Entonces, yo siento que ahí es clave que juzguemos más bien los actos y no las palabras de quien nos está tratando de informar o de compartir o de convencer de algún postulado específico, ¿no? Correcto, sí, y hablando precisamente de eso, del Papa y de todos estos mensajes, ¿no? Que vienen directamente de él. Tenemos lo que es la Jornada Mundial de las Comunicaciones, ¿no? Que creo que se lleva a cabo cada año y me Sí. llamó mucho la atención cuando estaba leyendo la más reciente y la quiero leer así textualmente, una parte donde dice: la crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin encontrar a las personas para buscar historias o verificar de visu ciertas situaciones. Si no nos abrimos al encuentro, permanecemos como espectadores externos, a pesar de las innovaciones tecnológicas que tienen la capacidad de ponernos frente a una realidad aumentada en la que nos parece estar inmersos. Me llamó bastante la atención, y sobre todo tomándolo, bueno, viniendo del punto de vista de la revista de ustedes. Yo veo que hacen mucho eso, que van a ver la realidad en las parroquias, ¿no? No es nada más Sí. reportar una noticia desde detrás del monitor, ¿no? Yo he visto reporteros de ustedes, camarógrafos, que van al lugar de la noticia a tomar la foto, a redactar, a hacer las entrevistas. Entonces eso me llama mucho la atención y admiro bastante el trabajo que hacen por esa parte, de ensuciarse, de ir con las comunidades, preguntarnos y hacer este tipo de reportajes. Yo soy, como te dije al principio, yo soy alumna de la vieja escuela de Ujú. periodismo. Mis profesores de periodismo, lo primero que le decían a uno cuando llegaba a la sala de redacción era: yo no lo quiero ver aquí. El profesor de la maestría que tuve en el sur de la Florida, lo primero que me dijo fue: ¿dónde están las zapatillas? Porque era un argentino. Yo lo miré y le dije: zapatillas, porque en Colombia las zapatillas son tacones, zapatos altos con taco que se ponen las mujeres. Y me dice: en Argentina las zapatillas son los tenis. Yo quiero verte con tenis porque tú tienes que ir a caminar, vas a ir a caminar y vas a ir a conocer cierta zona de la ciudad. Y era de estas personas que le asignaban uno una zona y uno tenía que volver con historias que había encontrado en esa zona. Yo siento que si la manera como yo consigo el periodismo es esa, no es un periodismo de escritorio. Y es muy gracioso porque o es muy contrastante porque yo soy editora en este momento, entonces mi labor es un poco más de escritorio en el sentido de que yo le doy guía a mis reporteros, yo discuto con ellos los posibles ángulos que vamos a tratar de ver para presentar la historia, la manera narrativa en la que lo van a presentar, el género periodístico que puede funcionar mejor, es una entrevista, es una crónica, es un reportaje, es una serie, no, es un ensayo fotográfico, ¿no? Son diferentes, dependiendo obviamente, de la información que tengamos, vamos a tratar de, porque eso es parte del estilo que define a revista, ¿no? Nosotros no somos un solo tono narrativo, somos una publicación periodística y por eso la información la presentamos de diferente manera y tenemos distintas secciones. Pero para mí es fundamental eso, para mí es fundamental que mis reporteros estén con la comunidad, que se unten de comunidad, un poco como decía el Papa Francisco cuando hablaba de pastores con olor a oveja, es lo mismo. No puedes reportear sobre la vida de una comunidad si no la conoces, si no te sientas con ellos, si no comes con ellos, y la comunidad mexicoamericana, la comunidad mexicana inmigrante es supremamente cálida y es cuando tú entras a la comunidad, tú eres de la familia. Cuando yo pienso en México, yo pienso en la palabra familia, porque es eso. Entonces, ya eres uno más en la mesa y ya ahí te corro la silla y te pongo la tortilla y vente y comes conmigo y te llevo, ¿no? Es muy fácil poder entender y ver la vida de estas comunidades si nos damos la oportunidad de vivir con ellos un tiempo, de compartir, de presenciar. Yo muchas veces le digo a mis reporteros: dime cuál es la información y después de que me la dan, le digo: ahora dime tu perspectiva de lo que viviste. O sea, ¿qué fue lo que tú viviste? Porque tú estuviste en ese momento. Igual a un fotoperiodista que va y toma las fotos, también estuvo allá. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que viste? Entonces,
es fundamental. El periodismo, y ahí yo soy bastante radical en de pronto no etiquetar lo que hacemos en las redes sociales como periodismo. Yo sigo leyendo el periódico, yo sigo haciendo, obviamente, no me resisto al hecho de que no leo el periódico ya en papel, sino que tengo una edición online o varios periódicos que sigo online y que leo y que hago como la categoría de ver qué noticias son las que yo quiero que me lleguen a mi bandeja y son las que voy a seguir, pero para mí ese es el periodismo, para mí ese es el periódico. Lo que manejamos en las redes sociales lo manejo con un poco de cautela porque no siento que sea precisamente un lente de periodismo, es otra modalidad de presentar la información, pero ese tipo de cosas como las que tú dices, de poder hacer la nota desde mi ordenador, de pronto llamando, de pronto simplemente asomándome a la página web y armando algo, yo no lo puedo llamar periodismo. Yo te diría, es una técnica de recogida de información y de publicación de información, pero no responde a un criterio periodístico. No hay un criterio periodístico detrás de eso y por eso no siento que se le pueda etiquetar así. Sí, correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque Internet ya nos está dando la noticia inmediata, pero y muchas veces yo creo que esto también nos priva esto de las redes sociales porque automáticamente leemos una noticia y ya estamos programados para darle like o dislike, o sea, o nos gustó o no nos gustó, entonces nos cuesta más trabajo formar una opinión personal, ¿no? Porque también leemos los comentarios y ya nos dejamos guiar, ¿no? Por los comentarios y todo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que el papel, o sea, sigue, o sea, no está peleado con lo de Internet, pero viene a complementar. Y Eh, creo que esa es una de las razones, Omar, en las que, por ejemplo, nosotros como revista católica hemos tratado de proteger completamente nuestro producto o nuestra revista de eso y es nosotros lo hemos mantenido como una publicación impresa. La fuerza nuestra está en nuestra publicación física como tal. Nosotros no tenemos una presencia, por ejemplo, en las redes sociales tan fuerte como la que nosotros o nuestro esfuerzo, el esfuerzo de nuestro equipo editorial está completamente volcado hacia el contenido de esa publicación impresa, esa publicación que llega a los hogares, la que se queda con la señora que la pone en la mesa y la lee, los abuelos que son los que se encargan de cuidar a los niños por la tarde cuando llegan del colegio y están viéndolos en la clase del catecismo, la catequista que necesita ideas para poder crear su programa ahora que la mitad de la clase está remota y la otra Ujú. mitad está en el salón de clase. El mismo sacerdote que tiene necesidad de extender el mensaje de su púlpito a toda una comunidad que a lo mejor lo sigue y que viene de otras iglesias a su propia iglesia, ¿no? Nuestros sacerdotes que son una luz y que reflexionan de una manera que nos habla al corazón y que nos alimenta. Entonces, para nosotros tenemos presencia en las redes sociales y tenemos la posibilidad por nuestra publicación hermana de tener ciertas notas en Internet, en el sitio de Internet que tiene nuestra publicación hermana, pero ese no es el fuerte ese es nuestro enfoque, ese no es nuestro enfoque es la publicación impresa y privilegiamos y le ponemos el empeño y la dedicación al trabajo que nuestros lectores y nuestras parroquias reciben cada mes en el papel. Sí, no, totalmente de acuerdo. Como decía, es algo que complementario. A lo mejor sí, las noticias, pues que no queremos saber al momento, pues sí, ahí están, pero yo creo que es bien, bien importante también saber eso. No sé, recuerdo, y no así con exactitud, pero alguna vez escuché, creo que algún maestro decir como de que siempre que leemos un artículo, de noticias sobre todo, y voy a inventar aquí los números, pero decía algo así como que el 80% era opinión y el otro 20% en realidad eran facts. No sé más o menos tú qué opinión tengas al respecto. Mira, yo pienso que, de nuevo, como alumna de la Escuela Vieja de Periodismo, eso no sucedía mucho porque lo que sucedía, si recuerdas, los periódicos impresos traían la sección de opinión muy Ujú. claramente definida. Siempre me acuerdo que era al final, ¿verdad?, del periódico y por lo general era al lado del crucigrama, donde estaban las comiquitas, la caricatura, que también es una forma, una opinión gráfica, ¿verdad?, sobre la Ujú. lectura que el caricaturista hace de cierto tópico social.
pero era muy claro por eso y utilizábamos muchas etiquetas, o sea, el periódico siempre traía la etiqueta arriba que te decía opinión o que te decía, por ejemplo, el editorial del periódico. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en los diarios de Texas, que nuestros editores nos decían, cuando hacían talleres y workshops, porque teníamos talleres de entrenamiento, nos decían, bueno, el objetivo aquí es que ustedes puedan un día escribir el editorial del periódico. Y yo me acuerdo que yo recién entrada temblaba como un perrito porque yo decía, es que, o sea, escribir el editorial del periódico. El editorial del periódico es la posición del periódico. O sea, estamos diciendo en qué creemos, cómo creemos y por qué lo creemos con respecto a determinado asunto que sea coyuntural para nuestra comunidad. Y a mí eso me ponía un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque yo era una reportera y para mí mi compromiso es con la información y la verdad. Yo tengo que presentarte la información con respecto a un hecho de manera transparente y eso implica traer todas las voces a colación para que tú como lector, como escucha, como televidente, hagas una interpretación y tú juzgues cuál es, ¿verdad? ¿Dónde es que está realmente la verdad? Yo te voy a presentar los hechos. Yo siento que este advenimiento de la tecnología y del periodismo digital ha permitido que esas fronteras se desdibujen mucho. Entonces, por ejemplo, no es fácil para una persona que no tiene el conocimiento o que no tiene el entrenamiento, entrar a un portal de noticias y encontrarse con una información y no pensar que esa es una noticia, que eso es información. Y como que valorar, ¿es esto opinión o es esto, o esto es información? O sea, las fronteras están muy desdibujadas y yo creo que debe haber un diálogo muy serio dentro de los medios de comunicación y de información entre los diseñadores gráficos y los editores. Y es el regresar al uso de las etiquetas. Nosotros en Revista Católica, por ejemplo, manejamos las etiquetas periodísticas. Cuando yo te estoy presentando un perfil, yo te pongo que es un perfil. Cuando yo te presento un reportaje en imágenes, yo te digo que solamente hay imágenes. Cuando uno de nuestros sacerdotes diocesanos escribe una columna de reflexión, te digo que es una reflexión. Pero si te escribe una columna de opinión, te pongo el label o la etiqueta de opinión para que tú como lector, porque hay cierto, la regla de oro nuestra también es siempre tratar al lector con ese respeto, con el respeto que forma y con el respeto que educa. Yo necesito que tú te eduques también en el consumo de información y te estoy proveyendo esas herramientas para que sea así esa experiencia de aquí en adelante. Yo como periodista de la vieja escuela siento que las etiquetas deben regresar, sea que leamos digitalmente o leamos en el producto impreso como tal. Y la otra realidad es establecer un listado de medios con credibilidad a los que sean a los que nosotros vayamos a buscar la información que nosotros consumimos, ¿no? Esto de ser un poquito digamos que libertario en nuestro consumo de información ante cualquier cosa que se nos presente en la red es peligroso para ese tipo de efectos, porque los medios de hoy no están hechos por periodistas formados en academias de periodismo o en escuelas de periodismo. Son personas más bien que son un poco más versadas en la tecnología, en el SEO, en las etiquetas que tienen que ver más bien con los tags. Y detrás de eso no hay necesariamente un background de periodismo que le permita al lector estar seguro de que lo están informando de una manera correcta. Si yo quiero leer opinión, hay medios que se especializan en columnistas muy, digamos que con muy buena autoridad y peso en determinados temas, que deben ser los que se busquen. Pero si lo que quiero leer es información, hay medios informativos con la credibilidad de años y de criterio que nos permiten informarnos. Entonces, creo que ahí tiene que ver más con eso y con saber, ¿no? Un poco leer y buscar esas etiquetas. ¿Es esto una opinión o es esto una noticia? Una noticia o información se escribe sola, la pirámide invertida, qué, cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? Una pieza de opinión por lo general no trae voces y si trae esas voces las trae para apoyar un argumento que el autor está defendiendo. Entonces no es lo mismo decir
se estalló un tubo, esto dicen los bomberos y esto dicen las personas a las que se les rompió la casa, que decir, yo creo que el tubo se estalló porque los bomberos nunca llegaron, ¿no? Eso es distinto, ya es dar un juicio acerca, ¿no? De, puede ser que haya sido así, pero yo tengo que presentar por qué no llegaron y mostrarle realmente al lector que fue que no llegaron con hechos, ¿no? Este es el log de las horas. Aquí dice que salieron a tal hora, pero el camión no entró hasta tal hora. Pasaron tantas cosas entre el tiempo en el que se demoraron en recibir la alarma y llegar. O sea, hay herramientas, ¿no? De chequeo de información. Entonces, yo creo que en este mundo digital esas fronteras se han desdibujado mucho y han hecho que sea cada vez más difícil para un lector convencional o para un consumidor de información convencional conocer la diferencia. Ahora, yo hablo desde el punto de vista de alguien creado, digamos que criado en la academia vieja de periodismo, pero también principalmente en la prensa escrita. Lo mío nunca ha sido ni la radio ni la televisión. Y ahí yo creo que los criterios son distintos y las etiquetas se manejan de una manera diferente. Pero en la prensa escrita, pienso que la mejor defensa son las etiquetas. Las etiquetas de diseño y el diálogo que hay entre editores y diseñadores para respetar ese criterio a la hora de producir contenido. Sí, muy bien. Sí, no, porque pues, tienes razón. A veces el periodismo de hoy en día, que está más dedicado a redes sociales o a estos títulos amarillistas, muchas veces de clickbait, ¿no? Con títulos llamativos y esas cosas. Y a veces nos vamos simplemente por el título y ni siquiera leemos el contexto, toda la noticia completa y ya armamos una opinión y ya deducimos de lo que trata el artículo sin en realidad haberlo leído y todo. Entonces eso puede llegar a crear mucha confusión. Y creo que también hay mucha, bueno, no sé qué piensas tú, tu opinión personal sobre la realidad de los medios católicos hoy en día, porque, por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez alguien me recomendó X sitio católico y este sitio te va a dar las noticias si quieres una opinión en verdad católica, pero ahora que me considero un poquito más formado y a lo mejor una fe un poquito más madura, me doy cuenta que no siempre es verdad, ¿no? Y sobre todo en temas muy recientes que a veces hasta entre los mismos medios de comunicación católicos, hay como que ese tipo pues sí, ¿no? De contraste ahí en Sí. una noticia. ¿Cómo ves tú la realidad de los medios católicos? Mira, es un asunto muy difícil, pero yo creo que como que el denominador común vuelve a caer otra vez en la profesionalización del oficio. Eh, porque esta es de alguna manera porque este es de alguna manera un campo en el que se intersectan asuntos culturales y asuntos de creencia, ¿no? No siempre encontramos al frente de los contenidos que se producen personas que tienen criterio periodístico. Es decir, es muy raro que un periodista de carrera se ocupe o trabaje como un periodista católico. Te lo digo desde el punto de vista de alguien que lleva en la prensa católica ya una década eh, y he tenido la oportunidad de conocer y de interactuar con otras personas que hacen parte, digamos que de nuestro medio, es decir, editores en otras publicaciones en otra parte del país, especialmente órganos de información de nuestras diócesis y arquidiócesis. Esos órganos de información cuando se crearon, nunca se crearon, digamos que con un objetivo como tan periodísticamente claro. Ahí no, ahí nunca, digamos que el objetivo fue informar, sino que era más ser una herramienta, ¿verdad?, de evangelización. Y cuando eso pasa, es muy fácil para ti, pues, hacer equipos de trabajo donde lo que pesa más es, digamos, que las creencias específicas, ¿verdad? Y de pronto el conocimiento de la vida de la iglesia que tienen las personas y no tanto la profesionalización de ese individuo. Entonces, en ese aspecto, yo soy también un poco crítica de lo que se conoce como prensa católica, porque, y de lo que nosotros como comunicadores católicos se supone que hagamos, ¿no? Nosotros, nosotros reportamos las noticias de la vida de la iglesia, pero eso no significa que nosotros presentamos siempre un ángulo que deja bien parada a la iglesia, vamos a decirlo así, de una manera clara.
Nosotros tenemos que tener las herramientas y el compromiso de informar de la misma manera transparente, tanto de asuntos que no son, digamos que, tan favorables como de los que son favorables. Y siento que en ese aspecto, nuestros medios católicos no están uniformes, el trabajo que se hace. También siento que el contenido de información, la información que se consume a través de esos medios es una formación más orientada hacia la catequesis, más orientada hacia la formación, ayudar un poco más en asuntos que de pronto nuestros sacerdotes, nuestras catequistas, nuestros formadores de fe han trabajado durante muchos años, ¿verdad? Pero no desde un punto de vista de información. Yo en mi cabeza puedo citar uno, por ejemplo, en este momento que existe, que es bastante reciente, que se llama The Pillar. Es un proyecto de periodismo católico que se creó de una ramificación que hubo cuando la agencia católica de noticias Catholic News Agency fue absorbida por EWTN hace un par de meses, el verano pasado, el año pasado. Y dos periodistas que además tienen especializaciones en ley canónica se unieron para crear esta publicación. Y una de las cosas que ellos hacen y que es muy clara es esa, dice, nosotros no estamos aquí ni para defender ni para ofender, nosotros estamos aquí para reportar la verdad y para utilizar la investigación como nuestra principal carta de defensa. Entonces siento que ahí hay, ¿no? Hay diferentes niveles y hay diferentes modalidades de cubrimiento de la información, pero no todos podemos estar, no todos los que estamos en ese gremio o en ese campo de periodismo católico o prensa católica manejamos los mismos estándares, porque siento que por el origen que tuvieron nuestras publicaciones, de las más antiguas, y por la misma dinámica de una carencia de profesionalización de quienes trabajan ahí, profesionalización en el sentido de entender el oficio y de haber estudiado el oficio periodístico, pues no estamos en el mismo, no, digamos que sí, no compartimos el mismo estándar, ¿no? Uno de los retos más grandes que yo tuve cuando hice el rediseño de la revista católica fue ese, fue reclutar periodistas. Y no hablo de colaboradores, colaboradores es otra rama, otra clase de voces que traemos a ese diálogo, pero yo me refiero a reporteros que conozcan la vida de la iglesia, que sean católicos de práctica, pero que al mismo tiempo conozcan el periodismo y ejerzan el periodismo. Igual para un fotoperiodista, igual para un diseñador gráfico. Porque teníamos que entrar en un diálogo bastante periodístico. Y fue un reto muy, muy grande y esa es una de las razones también por las cuales nuestra publicación se ha mantenido estos años con el mismo equipo. Yo he tenido la fortuna de trabajar 10 años con la misma gente y digo fortuna porque es una sincronización de equipo y no somos un pulpo, somos una cosa pequeñita, pero la manera en la que entendemos y fuimos formados en la profesión nos permite manejar el mismo estándar y el mismo lenguaje. Entonces, esas son como mis observaciones del panorama de la prensa católica. Pienso que lo que más necesita es profesionalización. Siento que existe, pero siento que es escasa, que predomina la otra clase, digamos que de presencia. Hay otra clase de estándar que rige por lo general esas publicaciones. Yo creo que con unos 5 años fuimos invitados a una convención de medios católicos en Missouri. Hicimos parte porque nosotros sometemos historias a premiación para la Asociación de Prensa Católica cada año y tuvimos que dar una charla sobre revista católica, sobre cómo nosotros informábamos a la comunidad de habla hispana en el norte de Texas. Estábamos con nuestra publicación hermana y cuando fui llamada, yo nunca voy a olvidar cuando estaba hablando mi compañero, mi colega del periódico en inglés, eran muy pocas las manos que se levantaban para hacerle preguntas. Cuando yo tomo la palabra, empiezo a explicarles y hablarles, mostramos las imágenes de la revista, distribuimos algunas de nuestras revistas y abro la ronda para preguntas. Casi todo el salón levantó la mano para preguntar. Y estoy hablando de directores de oficinas de comunicaciones diocesanas, de directores de medios que tienen muchos años de circular en las diferentes parroquias de otras partes del país. Y la pregunta de base era, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo armamos un órgano de información así? ¿Cómo? Y
cuando yo me puse a explicar, yo me acuerdo que al final yo dije, es que todo llega a su base. No hay, o sea, es muy difícil explicarle a una persona que de pronto tiene una fe muy profunda y tiene un conocimiento, digamos que de la vida de la iglesia como católica practicante muy, muy rico, pero no conoce nada de periodismo. No me va a entender, no me puedo comunicar, no puedo decirle exactamente cómo hacer un directorio de fuentes, cómo discernir. Esto es una noticia, esto lo podemos presentar como una crónica, esto es un reporte. Fue eye-opening, realmente. O sea, me abrió los ojos y me quedé en shock, porque nunca esperé que me preguntaran, se quedaron con mi información de contacto, me seguían escribiendo, me preguntaban, estamos haciendo el lanzamiento de esto, queremos crear esto, pero no había una visión periodística, no había un entendimiento de lo que eso eh, implica y de lo que debe ser desde un punto de vista profesional. Entonces, pienso que ese es un microscopio o una realidad microscópica de lo que pasa en el espectro general, ¿no? Por lo menos en lo que mi experiencia me ha enseñado al frente de una publicación católica en uno de los mercados más grandes de habla hispana a nivel católico del país. Siento que, y yo creo que esa es una, digamos que también de las distinciones que tiene Revista Católica Dallas, o sea, es una publicación que no es fácil de copiar ni de encontrar de una manera que se pueda replicar como contenido sindicado en ninguna otra de estas eh, diócesis o arquidiócesis del país. Sí, correcto, ¿no? Y porque la Iglesia Católica, pues, o sea, tiene mucha tradición, ¿no? Es muy rica en tradiciones, igual la cultura hispana, ¿no? Y dentro, pues, y los temas que se tocan también, yo creo que llegan mucho a la base, llegan a las personas, nos llegan a nosotros porque son temas en los que nos podemos, totalmente historias, que nos podemos relacionar. Entonces, yo creo que estoy bien, bien de acuerdo con lo que acabas de explicar y lo hace muy bien el trabajo en la revista católica. Antes de pasar, cambiar de tema, no sé si tengas algún otro comentario, algo que se nos haya quedado, que quieras agregar sobre la revista, el periodismo, cualquier otra cosa. No, bueno, básicamente que mi vida es esa, o sea, mi vida es el periodismo, es lo que vivo, es lo que respiro, es lo que hago y bueno, siento que, digamos que una parte que vale la pena también mencionar mucho, que es parte también obviamente del éxito, es que nosotros, lo que te decía en principio, nosotros tenemos una comunidad católica hispana, yo los llamo la gran familia hispana católica en Dallas, porque es eso, es lo que te digo, es ser parte de una familia que si te tiene que se tiene que tirar al piso contigo, se tira cuando tú te caigas, y si hay que levantarse y celebrar cuando tienes que levantarse, se levanta contigo y celebra contigo, y llora contigo, y sufre contigo, y cree igual que ti, y es infinitamente generosa, infinitamente generosa. Entonces, pienso que esa es una de las cosas más fructíferas, de los frutos más bellos que digamos que ser parte, que haber dejado el periodismo secular me ha dejado a mí como periodista, porque el debate es grande y la decisión es difícil de tomar cuando uno viene del mundo secular del periodismo. Es muy difícil transar con, digamos que con un lente específico, porque cuando eres un periodista secular, tienes que mirar a través de todos los lentes, ¿no? Cuando eres un periodista de prensa católica o un periodista católico, tu lente está muy definido y es la vida de la iglesia. Entonces, viniendo de ese mundo secular, cuestionas mucho y como periodista, esa es una de mis herramientas más predominantes, cuestionar, siempre cuestionar. Yo creo que si alguien me pregunta cuál es la enseñanza más grande de la escuela de periodismo es esa, ¿por qué? Y deme un ejemplo. Siempre, siempre me cuestiono, siempre hay que cuestionar la información y esa es una invitación que funciona para cualquier aspecto de la vida. Y nuestra comunidad es muy generosa en respuestas, nuestra comunidad es muy generosa en abrirse, en mostrar. ¿Quieres ver cómo vivimos? Aquí está la puerta abierta. ¿Quieres ver cómo sufrimos? Aquí está la puerta abierta. ¿Quieres ver en qué creemos? Aquí te lo mostramos. ¿Quieres venir a bailar con nosotros para entender por qué creemos que bailar es una forma de orar?
vente que aquí están las espadrillas y te las puedes poner. O sea, es, no es, no puedo decir que el éxito de Revista Católica o del proyecto deja fuera esa comunidad a la que informa y forma. Esa comunidad es parte de ese músculo y de ese impulso y de lo que el proyecto ha sido en esta década por ese espíritu que tiene y que la define. Excelente, no, muy bien. Gracias por compartir. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, así rapidito. Para esta sección, voy a sacar unas preguntas de este juego que se llama Catholics Who Don't Do Anything, Ay, que Dios. pueden encontrar el enlace aquí en las notas de este episodio. Con la compra del juego, de cualquier otro de esos juegos, ayudan también a la producción de este podcast. Entonces voy a sacar así unas preguntas al azar, un par de preguntas y las contestamos. Okay. La primera dice: como católico, yo nunca he tomado una foto del Santísimo Sacramento mientras estoy en adoración. Está interesante. ¿Lo has hecho? La pregunta sí yo lo he hecho, ok. Sí. No, nunca. Nunca lo he ¿Cuál es hecho. tu opinión al respecto? Fíjate que a mí me llama la atención que haya salido esta pregunta. Yo sí lo he hecho y trato, sobre todo antes, ¿no? Siempre que yo iba, sobre todo cuando estaba de líder en el grupo de jóvenes, entonces me gustaba mucho compartir este tipo de cosas como para cierta forma animarlos, ¿no? Pero mucha gente lo veía mal, ¿no? Que de repente en medio de oración saques el teléfono, tomes una foto. Para alguna gente es falta de respeto, no sé, yo lo hacía con otra intención. ¿Cuál es tu pensar? Mira, es una pregunta curiosa, muy interesante porque además ese es un debate que siempre tenemos en la revista cuando tenemos que hacer ese tipo de cosas. A veces tienes que enviar a un fotógrafo porque tiene que cubrir, estamos cubriendo alguna historia y yo siempre he tenido ese debate. Yo siento que mi posición personal es que en momentos de oración tan íntima como la adoración eucarística, sacar una cámara y tomar una fotografía interrumpe ese silencio, que aunque sea un silencio íntimo, es un silencio de oración. Yo personalmente soy muy seguidora de momentos íntimos de oración, cortos durante el día, pero en los que no permito que ninguna interferencia me separe de esa experiencia. Y yo personalmente, por ejemplo, hago el esfuerzo de o dejar el teléfono en el bolso o ponerlo en el silencio, en un momento donde yo no tenga ninguna distracción que permita que ese momento se interrumpa o esa experiencia se interrumpa y no sea fructífera como lo espero. También porque siento que en ese momento íntimo de oración yo quiero cerrar los ojos y quiero estar imaginando o conectándome con esa intimidad de Dios y escuchar su voz en el silencio, ¿no? Una de las mejores películas que he visto hace algunos años es la película de Silencio. Y me acuerdo mucho que una de las frases que decía era eso, el sacerdote decía, fue en el silencio en el que yo pude escuchar tu voz, ¿no? Entonces siento que para mí algo así es como muy intrusivo y rompe ese silencio, ese momento de intimidad. Y yo como editora he dicho, no vamos a hacer fotos en ese momento, aunque tengamos el permiso de la persona, aunque el sacerdote de la parroquia diga pueden entrar y si la persona les da permiso pueden tomar la fotografía, yo me abstengo de eso. Yo siempre digo, no, podemos encontrar una imagen de stock o podemos recrear algo o podemos hacer algo distinto, pero yo no quiero interrumpir ese momento de esa persona. Es por más de que la persona tenga la voluntad de ayudarnos o de dejarse fotografiar. Ok, muy bien, no, pues muy interesante, viniendo de parte de ti, de una periodista, entonces es muy interesante la pregunta. Vamos aquí una más y la siguiente dice, como católico yo nunca he ido a un concierto evangélico. Bueno, yo no. Yo Yo no, creo que yo tampoco. yo creo que no. Yo y los conciertos, poco. Te digo Sí. la verdad, soy un poco, de nuevo vuelvo al silencio. Ujú. Creo que mis experiencias son, prefiero otro tipo, como me gusta mucho la música y de hecho la incorporo mucho en mis momentos de oración, pero no soy muy amiga ni de los estadios, aunque soy una furibunda fanática del fútbol, no voy a los estadios y ni tampoco soy de conciertos. Muy, Okay. muy, muy poco. ¿Y cuál es tu equipo de fútbol? Bueno, como colombiana, la selección Colombia mata a cualquier equipo. Después Okay. de eso, soy una gran fanática del FC Barcelona. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos ya a la última sección para, antes de terminar este episodio. Recomiéndanos algo para mantener la vida de oración viva.
Mira, yo creo que una práctica que a mí me ha servido mucho es los peregrinajes espirituales. Fue algo que con mi esposo empezamos producto de la pandemia y nos ha servido mucho. Los dos somos muy fanáticos de la caminata. Nos gusta mucho caminar, Ok. pero nos gusta mucho caminar, entrar en contacto con la naturaleza. Nos gusta Mm. mucho visitar parques naturales. Entonces, yo siento que cuando tú entras en contacto con la naturaleza, te das la oportunidad no solamente de ser testigo de la belleza de la creación de Dios, sino de conectar de una manera espiritual con esa belleza y sentir que Dios te habla. Entonces, para mí, por ejemplo, encontrar, no tiene que ser ni siquiera desplazarse, ni tiene que ser ir, pero en medio de la pandemia funcionó muy bien porque eran los lugares a los que se podía ir, no eran los moles, no eran los teatros, no eran, Ujú. digamos que estos lugares cerrados, sino me refiero a lugares abiertos. Encontrar oportunidades de poder conectar con o de vivir experiencias con la naturaleza que nos abran esa perspectiva de la creación y nos abran el corazón para poder agradecerle a Dios esa belleza. Pienso que la oración más bonita es la acción de gracias y muchos olvidamos, pedimos mucho a Dios, siempre nos escucha, pero muy pocas veces nos damos la oportunidad de agradecer y siento que estar en medio de la naturaleza, hacer esos peregrinajes espirituales a esos lugares que no necesariamente son lugares santos. Yo también soy fanática de hacer peregrinajes espirituales, es decir, voy a una ciudad y lo primero que tengo que hacer es conocer la basílica o la catedral que haya y de pronto las iglesias que se pueda en el área, porque me gusta mucho el arte religioso, pero también porque busco la experiencia de estar en silencio con Dios y de admirar lo que ese lugar sagrado representa. Entonces, esa es otra práctica. Desde la oportunidad, en Dallas tenemos bellísimas iglesias, parroquias que tienen incluso años de historia, que de pronto se construyó una adición o se modificaron, pero son lugares bellos. Siento que un peregrinaje espiritual siempre es una recarga maravillosa y nos acerca, nos abre una dimensión de la oración que de pronto está ahí y no la vemos. Ok, muy bien, excelente. Ahora, tres recomendaciones de cosas que puedan ayudarnos en nuestra vida en acercamiento a Dios, ya sea libros, páginas de internet, cuentas en redes sociales. Am, a ver, a mí me gusta mucho el app, uso mucho el app Halo, Ok. que es, me gusta mucho porque tiene divididas de una manera muy breve como las prácticas, ¿verdad? Porque incorpora mucho la música, porque tiene además contenido en español, que también es eso importante para mí. Entonces, se puede uno programar, tiene un calendario y reminders que le van mandando a uno como notificaciones para que uno recuerde el hábito y le permite establecer un hábito a un ritmo que no es, digamos, de policía, no es que necesariamente si no se pudo, no se puede manejar de una manera bastante controlada para quienes tenemos agendas apretadas. Yo tengo niños pequeños, tengo la publicación, hago traducciones, entonces realmente yo como que tengo que dividir mi día en diferentes momentos y ese app funciona muy bien. De libros, yo soy también una alumna, digamos, de la escuela de las novenas, por ejemplo, de las novenas del Ujú. librito, de tener el Ujú. librito. Soy una gran devota de Nuestra Señora de Lourdes porque nací el día de Nuestra Señora de Lourdes y nací asmática, tuve una infancia bastante difícil por el asma, sufrí en hospitales y no aprendí a montar bicicleta hasta que tenía 17 años porque entre mis 4 y mis 16 años tuve múltiples ataques de asma y mi mamá me mantenía guardada, no podía salir, no me podía dar, o sea, era una... Entonces todas esas experiencias como que me acercaron mucho a poder, a ver esas prácticas de oración que tenía mi mamá y mi abuela hacían novenas y con la Virgen, con Nuestra Señora de Lourdes, era muy especial porque ellas encomendaban mi salud a Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Y la promesa era, si ella se sana, ella va a ir al santuario de Nuestra Señora de Lourdes a agradecer el don de la salud, que la salud regresó. Entonces, soy una fanática de las novenas, tener una novena. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo la novena de San José, porque es el año de San José. Es una práctica que yo creo que es muy bonita también para integrar en familia. Yo creo que uno cuando tiene niños, sobre todo, esas son de esas cosas que se pueden
que los niños aprenden a querer fácilmente y que se pueden encariñar. Y es eso, es una persona, es un personaje, es alguien en la vida sagrada y puedes llegar incluso a conocer muchas cosas de la vida de ese santo y estás conectando, pidiendo su intercesión. Entonces yo siento que la práctica de las novenas es algo que yo recomendaría. Y lo otro que yo recomendaría es, para mí, ha sido fundamental y yo, por ejemplo, desde muy niña supe que quería ser periodista y que mi camino era el periodismo escrito. Eh, yo escribo y cuando escribo siento que hablo con Dios. Entonces siento que Dios me habla también y tengo la facilidad de tener la mente clara después de esos diálogos. Yo pienso que darse la oportunidad de escribir, de tener un journal, de llevar un diario, de escribir lo que se siente y dejar las preguntas abiertas, las preguntas que se tienen, eso es algo muy bueno también que tiene la app del que les hablaba al principio y era que nos da writing prompts o nos deja preguntas abiertas y uno va llevando como un registro de esas preguntas. Y esas preguntas como que en últimas crean ese hábito de regresar. Cuando uno ya ha avanzado en ese camino y uno regresa a esas preguntas, uno tiene las respuestas, uno las encontró y no las encontró porque las encontró en ese diálogo con Dios, porque supo reconocer la voz de Dios en esos momentos en los que uno estaba en su práctica espiritual. Entonces, yo siento que escribir eh, para mí es una de esas prácticas pues primordiales y de conexión y de oración. Y bueno, yo sigo una serie de escritores eh, de corte cristiano, pero no necesariamente que son católicos, son más bien personas dedicadas a eso, precisamente a enseñarnos un poco a refinar el arte de escribir cuando se está escribiendo, cuando se está buscando un diálogo, ¿verdad? Entonces, no son personas que necesariamente van a dar un consejo acerca de lo que creemos nosotros como católicos o de la vida de nuestra iglesia. Son más bien personas que se encargan de pulirnos en el arte de escribir, ¿no? A mí me ayudan mucho, leo sus libros y tengo un par de libros que sigo, pero que no son necesariamente libros, digamos que de corte espiritual. Yo leo mucho libro periodístico, de investigación periodística, leo muchos reportajes de los que se ponen juntos del New York Times o Washington Post. Entonces, eso no es como tan espiritual, eso es más bien desde un punto de vista profesional. Sí, excelente, pues muchas gracias por los consejos. Vamos a tenerlos ahí en cuenta. Sobre todo me llamó mucho la atención de que hablas de los escritores cristianos y todo eso. Me gusta mucho porque yo creo que también debemos consumir de otro tipo de contenido que no necesariamente vaya con lo que creemos, ¿no? Para poder crear una opinión, formar nuestra opinión y pues hacerla más fuerte aún. Entonces, muchísimas gracias. Ya por último, 3 personas que me recomiendes para invitar y tener una conversación como esta. Ay, bueno, fíjate que eso lo pensé mucho porque es una responsabilidad muy grande y bueno, ahí básicamente que lo que quería era preguntarte, Ok. ¿qué es lo que estás buscando? O sea, ¿qué clase tú estás buscando de pronto entre nuestros jóvenes, entre nuestra comunidad, entre nuestros líderes? ¿Cuál es la curiosidad que tienes ahí que te motiva y que quisieras encontrar en esas fuentes que quieres traer al programa? No, pues de todo, o sea, la idea es tener conversaciones de todo tipo, ¿no? Sobre todo, pues tengo invitados desde amigos, así, de grupo, de parroquia, Ujú. hasta, pues no sé, gente como tú, gente. Pero también clero, o tú estás Ah, claro, no, únicamente, no, o no, sea, todo el sacerdotes mundo, también, por ejemplo. sí, sí, Mira, a mí se me vienen tres personas a la mente que yo por lo menos en mi carrera y en mi trabajo a través de la revista respeto mucho y siento que son personas que de alguna manera están comprometidas con nuestra comunidad y comparten esa visión de la justicia social de la que hablábamos en principio. Una de ellas es Leti Gómez, que es en este momento la directora del Ministerio de Necesidades Especiales en la parroquia de San Felipe. ok, Pero Leti es vamos a decir que she's an advocate, ¿no? Es una mamá, ella tiene una niña con autismo y múltiples retos de aprendizaje, pero es una mujer que yo admiro mucho por su entrega a la comunidad.
a una comunidad que es excluida y que es una comunidad que difícilmente tiene las herramientas, ¿verdad? Para de pronto plantar su pie incluso dentro de nuestra misma iglesia. Leti vive en carne y hueso el llamado del Papa Francisco a que creemos una iglesia inclusiva, entendiendo inclusiva como abrir las puertas a las personas que tienen una neurología distinta de la nuestra. Entonces, ella siento que puede ser, que puedes tener con ella una conversación muy interesante, que es una persona que conoce mucho a nuestra comunidad, que está entregada a formar padres y a ayudar a padres de familia. Una de nuestras historias premiadas hace un par de años en los premios de prensa católica tuvo que ver con una de las clases en las que ella consigue instructores para niños que no tienen lenguaje verbal y los preparan para recibir los sacramentos. Entonces es un mundo en el que si no te toca porque no tienes una realidad cercana, un familiar, un pariente, un hijo, te es muy fácil como no verlo, pero está ahí. Y siento que ella es como esa voz que nos recuerda esa necesidad, ¿verdad? De abrir y de ser realmente justos, ¿verdad? Y practicar esa justicia social con nuestros hermanos que simplemente están ahí, que quieren participar de la vida de la iglesia igual que todos nosotros. Otra persona que se me ocurre que también hace mucho trabajo por la comunidad, que también sé que es una persona que cree mucho en Dios, es una persona creyente, que también tiene mucho trabajo con la iglesia, ya más bien desde su trabajo profesional, pero sé que es una persona que ha trabajado con sacerdotes de nuestra diócesis y de la diócesis de Fort Worth, es Douglas Interiano. Douglas es un abogado de inmigración que nació en El Salvador, pero se educó en México y tiene un proyecto que se llama Proyecto Inmigrante y hacen obviamente todo tipo de servicios de consejería, de ciudadanía, pero es una persona profundamente humana, es una persona que entiende el sufrimiento de la comunidad migrante y la empodera. Es una persona que se da y que entrega su talento de manera gratuita por ayudar al prójimo. Siento que él vive ese amor al prójimo en carne propia y es un hombre fascinante. Tiene una historia personal fascinante y creo que vale la pena conocerlo y escucharlo. Él tuvo una relación personal muy profunda con el padre Stephen Hasu, que murió hace poco en Fort Worth, una de nuestras voces de defensa migrante más fuertes aquí en el norte de Texas. Y Douglas realmente tiene esa dimensión de conexión con nuestra iglesia, pero también con nuestra comunidad inmigrante. Y la otra persona que se me ocurre también es Debbie González, que es la directora del programa de vida familiar en Santa Ana. Debbie y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que Debbie ha sido de las primeras personas que yo conocí cuando llegué al norte de Texas. Eh, Tenemos un vínculo fuerte porque yo viví como parte de mi trabajo con los diarios que te comenté en principio. Yo viví en la zona del Valle del Río Grande, yo viví en McAllen, cubrí la frontera. Eh, y Debbie tiene, creo que su familia es de alguna parte del Río Grande, creo que de San Juan o de Far Álamo. Tenemos una conexión ahí muy fuerte, pero es una mujer también que conoce mucho sobre todo. Yo admiro mucho la fortaleza de Debbie eh, para ayudar a nuestras mujeres hispanas católicas. Es una mujer que conoce al detalle esos desafíos, esos retos, esa manera en que nuestras mujeres y nuestras abuelas crean iglesia doméstica. Debbie por ejemplo, una de las fuentes primordiales y más importantes en todo nuestro proceso del quinto encuentro. Eh, yo creo que un diálogo con ella es fundamental y creo que ella es una de esas voces que dentro de nuestro ministerio hispano, de gran familia hispana católica, como decía, siempre se tiene que escuchar, porque nos conoce y conoce mucho a nuestra comunidad. Creo que sería un diálogo muy interesante con ella. Muchísimas gracias por las recomendaciones a Debbie. Sí tengo el gusto de conocerla
Y es una pregunta que a veces incomoda a alguna gente, no todos me la quieren responder porque pues, no saben a quién o no están seguros y así, pero a ti tenía que hacértela porque sé que conoces a mucha gente muy interesante y por eso pues quería hacértela. Y pues bueno, muchísimas gracias, Constanza, por tu trabajo, por todo lo que haces, por la comunidad hispana, por el trabajo en la revista católica, de verdad que es una gran labor y pues muchas gracias también por darte el tiempo y tener esta conversación. Muy, muy Gracias, interesante. Omar. Gracias a ti por leernos, por llevar nuestro mensaje a todos tus seguidores. Estamos aquí, la revista es para ustedes y espera escuchar de ustedes también. Y no, me siento supremamente halagada de haber estado aquí, seguirte escuchando, escuchar a tus invitados va a ser siempre un placer. Y nada, cuando quieras seguimos conversando. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Esto fue el episodio de hoy con Constanza Morales. Este es el podcast 5 y 2.